La capilla de la Virgen de la Velilla, patrona del pueblo, es el edificio más destacado de Tarañu. Fue rehabilitada por sus habitantes, quienes tras no pocos trámites burocráticos decidieron fundar y poner en marcha su primera asociación de vecinos. Toda una necesidad en la zona rural. En toda España hay mucho el movimiento este de la España vaciada, no vacía sino vaciada, que la están vaciando, entre otros motivos porque te sientes abandonado. Tú pagas por unos servicios y no los tienes. Por ejemplo, aquí servicios municipales básicos, la limpieza. Podemos andar por las calles y vemos que aquí nunca vienen unos servicios a limpiar. Simplemente tenemos limpieza de desbroce de los accesos de las carreteras una vez al año. También están pendientes de las obras de la nueva traída de aguas, ya que tienen problemas de abastecimiento cuando llega el verano y triplican su población. Otro de los problemas que han detectado tiene que ver con el saneamiento del pueblo. Más de la mitad del pueblo no tiene saneamiento. Y bueno, un saneamiento que es una fosa séptica grandona que hay allá abajo. A esta nueva asociación vecinal le preocupa la vegetación y la maleza que invade la parte de alta del pueblo y que consideran un peligro. Y esa es una preocupación. La gente mayor, una de sus mayores preocupaciones es todo esto de aquí atrás, que como prenda se lía muy gorda. De los 30 vecinos, casi todos han integrado ya en la asociación. En este rincón de Tarañu, donde antaño se celebraban las juntas vecinales, tras llamar a concello, es donde se va a seguir reuniendo la nueva asociación de vecinos, como una forma de reivindicar las tradiciones rurales. Unos vecinos, los de Tarañu, que a la espera de ir resolviendo las carencias de su pueblo, bien pueden presumir de unas privilegiadas vistas sobre los picos de Europa.